Alívia Metge Clínica del Dolor de Mallorca i avui anem a xerrar d'un problema que cada vegada se fa més freqüent, sobretot a mesura que anem complint anys, que és l'estenosis del canal lumbar. Un nombraco, estenosis del canal lumbar, que ara mos detallarà un doctor especialista. És en Marcelo Meli, que mos acompanya en diverses ocasions aquí. És en Marcelo Meli, médico especialista en anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor en Alivia. Muy buenos días, Marcelo, ¿qué tal? Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Bueno, he introducido el titulín, ¿no?, de esta estenosis del canal lumbar, que si no voy mal es una afección que tiene lugar en la columna vertebral y, como decía, eso, que se va agravando con la edad o es más probable con la edad. Si me lo puedes ilustrar de manera más especializada, tú que sabes. Ok, de acuerdo. Bueno, y yo empezaría diciendo que la estenosis, bueno, además viene de una palabra griega que es estenosis y que quiere decir estrechamiento. Indica un estrechamiento en cualquier posible zona del cuerpo, es decir, no solo es lumbar, hay estenosis en el aparato urinario, gastroenterológico. Casi nunca es algo bueno lo de la estenosis, porque evidentemente también la función se va a afectar. En el caso de la columna lumbar, la estenosis es un problema que atañe probablemente al 80% de la población mayor de 65 años, lo que afortunadamente solo un 20% más o menos tiene síntomas. Y ya veremos, las causas son varias. Existe también un estrechamiento congénito, pero la gran mayoría, casi todos, son estrechamientos adquiridos con la edad. Mencionabas que hay distintos tipos de estenosis, hoy nos toca centrarnos en la del canal lumbar. Esa zona lumbar, ya mencionaste en alguna que otra ocasión en que te recibíamos aquí, que nos visitabas en Canal 4, esa zona lumbar que viene determinada por nuestra evolución como ser humano, ¿tiene que ver eso, ese peligro, ¿no?, ese punto focal que es la zona lumbar con que la estenosis sea frecuente allí? Claro, con la bipedestación aumenta la presión axial sobre todos los elementos de la columna, ¿no? Es decir, tanto la parte anterior, que es el disco, como la parte posterior, que son las articulaciones facetarias. Okay. Entonces, al aumentar la presión, aumenta el estrés mecánico y la posible degeneración. Con el tiempo vemos, por ejemplo, mira, ahora recuerdo que hay estudios hechos de autopsias de personas de 50 años y prácticamente en el 97% de los casos había degeneración discal. Por lo menos en un disco. Esto quiere decir que ya, por ejemplo, yo que tengo 54, aunque de momento la espalda no me da demasiados problemas, pero yo sé seguramente que tengo 2 o 3 discos que ya están fuera de combate. ¿Okay? Entonces, después de los 65 años pueden empezar los síntomas. Digo, después de los 65 es solo una cuestión estadística, Vale. porque hay personas que ya con 40 tienen síntomas. Pero en ese caso es porque la vértebra es más estrecha. Se llama síndrome del pedículo corto. Es una afección congénita que ya hace que tengamos síntomas de estenosis desde ya joven edad. Pero en la mayoría de los casos se debe, como decías tú, a la postura erguida, a un aumento del estrés mecánico y a estos tejidos que van degenerando, van cediendo con el tiempo y van a afrontar una serie de cambios estructurales que luego determinan que los nervios, que son los que están en el centro y que realmente son los más indefensos, pues padezcan el aumento del volumen tanto de la parte ósea como de la parte blanda. Bueno, me mencionabas esta postura erguida de la bipedestación, pero ¿la postura de la costumbre de las personas nos puede llevar a desarrollar esta afección concreta del estenosis? No hay datos en este sentido, porque si no, de hecho,
habría un programa de prevención de la estenosis y no lo hay. Hay programas de salud de columna. Siempre se lee en la literatura y luego se lo transmitimos a los pacientes que los buenos hábitos son evidentemente una buena movilidad de la columna, mantener una buena posición, una buena postura estando sentados, pero bueno, ¿a quién no le gusta el sofá? En fin, es uno de los placeres de la vida, pero el sofá, por ejemplo, casi todos nos sentamos muy mal en el sofá, ¿no? Sí. Esto hay que decirlo. Con lo cual, ahora pretender que todo el mundo esté sentado como un palo en el sofá, creo que no se lo va a creer nadie, ¿no? Es un poco... Claro. Entonces, no hay nada que yo pueda hacer para desarrollar esa estenosis, pero ¿hay algo que yo pueda hacer para aliviar el dolor que provoca? Sí, hay cosas que se pueden hacer. Entonces, para cerrar lo de antes, quiero volver a invitar un poco a los oyentes, a la población en general, a adoptar hábitos sanos, ¿no? Que son siempre los mismos: control de peso, ejercicio que no sea demasiado exigente con nuestra estructura musculoesquelética, porque a veces veo personas de 60 años que van a cosas muy, muy exigentes, como puede ser un CrossFit o cosas tal. Y bueno, habría que hacer una valoración individualizada, porque a lo mejor esto no es lo suyo. Lo que nosotros podemos hacer cuando ya nos duele la columna por estenosis son cosas fáciles, cosas que se pueden hacer en casa. Por ejemplo, dormir con una almohada debajo de las rodillas cuando estamos en posición supina, o si dormimos en prono, poner una almohada debajo del abdomen. Esto hace que la columna esté en ligera flexión, un poco que se borre la lordosis lumbar. ¿Por qué esto? Porque la estenosis la notamos cuando estamos de pie por la lordosis lumbar y cuando extendemos la columna. Se ha visto, de hecho, que la extensión de la columna puede reducir el diámetro del canal de un 60%. No sé si tú, por ejemplo, te has fijado alguna vez, habrás visto a alguna persona mayor caminar con un andador y estar flexionado hacia adelante, Sí. ¿no? Es una imagen muy común. Esta es una persona con estenosis del canal, porque cuando estamos flexionados hacia adelante, de alguna manera abrimos el canal y puede afluir más sangre, más nutrientes y baja el dolor. Esto de la posición es muy importante porque es un poco la clave para entender por qué duele el dolor con la estenosis y cuáles son los síntomas de la estenosis y cuáles son las medidas básicas que podemos adoptar. Es lo mismo cuando una persona con estenosis nos dice: cuando más cómodo estoy es cuando voy al supermercado y cojo un carrito y lo llevo yo. Lo que está haciendo es flexionar un poquito la columna para que las piernas y la lumbar dejen de doler. Vale, vale, vale. Hay uno de los términos asociados a la estenosis que es la claudicación y la hay de distintos tipos. ¿En qué se diferenciaría esta claudicación o si me puedes dar más detalles? Porque estaría la neurógena y hay otros tipos de... Sí, hay otras claudicaciones. La neurógena, que es la que estamos hablando hoy, es un dolor que aparece con la estación erguida y con la marcha. La persona con estenosis a principio nota que después de medio kilómetro empieza a tener lumbalgia y hormigueo en las piernas o una pesadez o un dolor, y nota que si se sienta en un banco el dolor se va. Entonces no sabe por qué y empieza a adoptar este hábito. Va haciendo camino,
y cuando se cansa se para. Con el tiempo la distancia se acorta y con el tiempo aparece el dolor incluso solo estando de pie. Esto es la claudicación, porque el reposo nos permite recuperarnos y reanudar la marcha. Ese es el síntoma más clásico. Es el que aparece después de los 65, más o menos. Y cuando nosotros sabemos que una persona tiene 65 años y que tiene una claudicación neurógena y le hacemos una prueba de imagen, el diagnóstico prácticamente está hecho. No hay que hacer mucho más. ¿Es con esas pruebas de imagen que siempre se diagnostican estos casos o también simplemente con verlo? La clínica, lo que te cuenta el paciente y un poco la edad, el dato epidemiológico, estos hacen buena parte del diagnóstico, pero el diagnóstico certero lo completa la prueba de imagen. ¿Y qué prueba de imagen? Una radiografía, bueno, no tanto, no es tan completa. Un TAC nos puede dar más información y la resonancia yo creo que es la investigación príncipe en este momento porque es la que nos da todos los datos. Y una vez detectado, ¿hay tratamiento? ¿Cuál sería? Tratamiento, aparte de las medidas que adopta el paciente, esto de flexionarse y tal, hay medidas de tipo fisioterapia, también hay ciertos estiramientos que pueden ayudar. Hay otras técnicas como técnicas que se hacen también en el ámbito de la rehabilitación que pueden un poco contener o tomar tiempo. Luego pasamos al lado de las infiltraciones. Las infiltraciones en el espacio epidural permiten que el dolor baje durante varios meses, incluso durante unos años. Son un tipo de intervención muy sencilla, muy rápida, muy bien aceptada por el paciente y diría yo que hoy en día es el tratamiento más popular de la estenosis. Y después, cuando ya la infiltración ya no funciona, me temo que hay que ir a consultar a cirugía, porque el estrechamiento ya es crítico. Ahora, aparte del dolor, simplemente que de por sí es una molestia y una limitación funcional, la estenosis del canal puede degenerar ya en problemas más graves cuando el estrechamiento es crítico y prácticamente ya circula muy poquita sangre en los nervios de la columna. Entonces ya empezamos con problemas que pueden ser de la esfera de la incapacidad de controlar los esfínteres, problemas sexuales y entonces allí ya es imperativo operar. Una afección que tiene lugar en personas de más de 65 años siempre, ¿no? O en su gran mayoría, y de este grupo de población afecta al 20%. De ellos, los que necesitan cirugía, ¿qué porcentaje o más o menos cuál es la cantidad de gente que la requiere? Yo creo que esto hay que estratificarlo por edad y porque en un momento dado, yo creo que con 65 o 70 años, la mayoría de estas personas están pudiendo contener los síntomas con medidas caseras o con medicación o con infiltraciones. Pero mano a mano que vamos avanzando, con 80 años, si la enfermedad ha progresado, porque no en todos los pacientes progresa, entonces allí sí que posiblemente el paciente tenga que considerar cirugía si quiere mantener cierta calidad de vida. Pero no hay estudios epidemiológicos que nos digan exactamente los números que me has pedido. Vale. Es una información un poco empírica la que podemos ofrecer. Claro. Pues la información que necesitan nuestros oyentes que crean que padecen esta estenosis, ¿cómo lo pueden hacer para curarse o para recibir un poquito de tratamiento? Bueno, yo diría que si tenemos más de 65 y notamos que al estar de pie nos duele la lumbar
o que no podemos caminar más de X metros y que nos tenemos que sentar en un banco, o que cuando estamos sentados nos gusta estar un poco doblados hacia adelante, o que nos gusta coger el carrito en el supermercado, estos son todos indicadores de que casi seguro que hay una estenosis, ¿no? En este caso, lo que hay que hacer es consultar con el médico de cabecera y que el paciente pida una derivación al hospital, o si tiene seguro privado, obviamente puede incluso venir a nuestra clínica, o si en el hospital hay mucha lista de espera, puede venir a nuestra clínica igualmente. Nosotros, la estenosis del canal es de las cosas que tratamos prácticamente a diario. Entonces, con unas infiltraciones, nosotros controlamos la degeneración, tanto a nivel articular como el ambiente inflamatorio que se crea dentro del canal epidural debido a la degeneración, y con infiltraciones conseguimos que el paciente recupere esa vitalidad y pueda caminar y pueda hacer sus excursiones o sus paseos con los nietos o lo que sea. E incluso en los jóvenes que en un momento dado han tenido o tienen un problema con una o dos hernias del disco y tienen un cuadro de estenosis, que no es el clásico del anciano, que es un cuadro de estenosis ligado a la presencia de hernias, también en este caso podemos ayudar. Y luego hay pacientes que tienen estenosis de las salidas de las raíces lumbares, que no es el cuadro clásico, pero también es muy prevalente, hay muchísimos casos, y estos pueden tener un síntoma como una ciática, ¿no? Un dolor incluso en reposo. Entonces, estos pacientes también pueden beneficiarse de intervenciones como infiltraciones de corticoides o de factores de crecimiento, de plasma enriquecido en plaquetas, todo con la finalidad de bajar la sintomatología y recuperar un poco la calidad de vida. Pues una de muchas afecciones que, por desgracia, nos van ocurriendo. En este caso estamos hablando de la estenosis del canal lumbar. Vamos a invitar a nuestra audiencia a que participe y que se interese. Al final tenemos también este espacio para ayudar. Poden consultar els dubtes per la pròxima vegada que venguin des de l'IBIAM a il·lustrar-nos, encara que sigui per afeccions diferents. I doncs, si tenen estenosi o qualsevol altra consulta, poden escriure, per exemple, en el nostre Instagram, que és Canal 4 Grup 4, o en el nostre Twitter X, que és @grup4com, així com també poden acercar-se a l'IBIAM, que está en la avenida de Picasso 64, ¿no? Ahí por cerca de Sandureta, exacto, por ese barrio. Sí, cerca de la Juaneda, en la rotonda del McDonald's. Bueno, es que hay mucha jerga, sí, cada uno la conoce con su nombre. Claro, ¿no? cada uno tiene sus referencias. Pues ahí está Aliviam, la Clínica del Dolor de Mallorca. También pueden entrar en su página web, aliviam.com. No sé si hay algo que quisieras añadir para finalizar, Marcelo. Yo, aparte de agradecerte siempre el espacio, porque a mí me encanta hablar contigo y sobre todo con la gente que nos escucha, porque creo que hablar de estenosis en este caso es hablar de un problema de salud social. No es una patología de élite, no es un nicho, es una patología muy, muy común. Lo que decíamos, el 80% de las personas mayores o jubiladas la tiene y el 20% cursa con dolor. Entonces, en este caso, estamos aquí para dar todas las explicaciones posibles. Estaré encantado de contestar a las preguntas la próxima vez que vendré. Y, por supuesto, en la clínica van a tener la atención más completa, tanto para el diagnóstico como el tratamiento y el asesoramiento en general. Pues ante el dolor, solución, como la que aporta Aliviam, aquí la Clínica del Dolor en Mallorca. Nos ha atendido y nos ha detallado más sobre la estenosis del canal lumbar Marcelo Meli, médico especialista en anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor en Aliviam. Muchísimas gracias, Marcelo, y hasta otra. A ti, Carlos, buen día.